Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro último webinar Latinoamérica de la marca Soler y Palau. El día de hoy estaremos presentando ventilación para colectores de polvo. Será brindado por el ingeniero Hernán Darío, quien es coordinador de proyectos en Soler y Palau, Colombia, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Les comentamos que todas las dudas y preguntas relacionadas a este tema podrán escribirlas en la sección de chat o sección de preguntas que aparece del lado derecho superior en sus móviles o computadoras. Hernán Darío, bienvenido. Comenzamos. Hola, muy buenos días a todos. De verdad que muchísimas gracias por nuevamente la oportunidad, por estar aquí brindándoles una pequeña capacitación, compartiéndoles algo de las experiencias que hemos tenido en temas de ventilación. Nuevamente bienvenidos y pues nada, vamos a empezar nuestro tema de hoy. Vamos a ver algo de colectores de polvo, ¿sí? Eh, a mí me gusta siempre que las preguntas sean en lo que va transcurriendo la charla, pero pues aquí por temas webinar y todo, pues es diferente, hacemos las preguntas siempre al final, ¿ok? Igual, pues espero que sea de su provecho, de su agrado y empecemos de una vez. Bueno, al hablar de ventilación de colectores de polvo, ¿sí? Debemos tener muy claro pues que efectivamente vamos a manejar un material particulado, ¿sí? Va a ser un material que vamos a transportar, pero pues muchos de los casos que me pasan a mí con temas de la industria es que las personas no investigan bien los productos que tienen que manejar, ¿sí? Es que tengo que mover polvo, sí, ¿qué tipo de polvo? No sé. Bueno, hay que preguntar. Sí. Entonces, pues quería hacer un pequeño introducción del polvo como tal, de lo que significa, de lo que es, de lo que nos puede generar como tal la contaminación por este tipo de productos, ¿no? Pues suena un poquito básico y lógico, pero pues, ¿qué es el polvo, no? Sí, simplemente como tal es una serie de partículas sólidas como tal, ¿sí? Que pues, como saben bien, poseen unos tamaños, unos diámetros de partículas muy pequeños y generalmente están suspendidos en el ambiente, ¿sí? Entonces, por eso cuando a uno visita alguna planta eh, con alguna fabricación específica donde se genere polvo por la misma producción, pues vamos a notar que el ambiente está contaminado y hay un montón de partículas suspendidas que pues las podemos percibir viéndolas en muchos casos, en otros casos las sentimos al momento de respirar dependiendo del tipo de producto. ¿Sí? Entonces, dentro de estos polvos como tal, pues existen también diferentes clases de polvos, ¿sí? Pues uno en su común diario, pues uno dice polvo es polvo, pero pues ya en un tema un poco más industrial, hay que determinar o por lo menos conocer cuál es el tipo de polvo que se va a manejar, ¿sí? Hay polvo orgánico, ¿sí? Que pues es cualquier sustancia de polvo que contenga carbono, ¿sí? Generalmente viene de plantas, de las plantas, de animales, de hongos, de bacterias, ¿sí? Y pues son muy pequeñas, diámetros muy pequeños y pueden ser transportadas por el viento. ¿Dónde se encuentra, cómo podemos ver el polvo orgánico? Pues en el moho, en el polen, en el polvo mineral, cenizas, hollín, ¿sí? Está presente. Y los polvos inorgánicos pues simplemente son sustancias o polvos que no tienen carbono, ¿sí? Generalmente por el trabajo con metales y minerales, ¿sí?
Entonces, haz de cuenta las personas que trabajan en temas de minería, de rocas, corte y trabajo con metales, pues esos son polvos inorgánicos. ¿Ok? Adicionalmente a esa clasificación existen tipos de polvos, ¿sí? Están los que son generados por nanomateriales, ¿sí? Procesos, se han dado cuenta que últimamente se utiliza mucho nanotecnología y son procesos que utilizan nanomateriales, materiales con diámetros de partícula muy, muy, muy pequeños, ¿sí? Que pues digamos para nuestra salud tienden a ser bastante peligrosos. ¿Por qué? Que al ser tan pequeños pueden llegar directamente a nuestro flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando respiramos, ahorita más adelante les muestro una grafiquita que un compañero muy amablemente nos había puesto en una presentación de COVID cuando arrancó el COVID y me pareció interesante traerla para esta charla. Polvos tóxicos. Pues hay polvos, desde luego, generados cuando se utilizan productos que son nocivos para nuestra salud en la fabricación de algunos productos, que realmente son muchos. Hay muchos polvos tóxicos en la industria y pues están ahí presentes. Hay polvos nocivos, ¿sí? Que se generan por la manipulación de algunos materiales como son harinas, los cereales, la brea, el tabaco, azúcar, los papeles, alimentos secos, cementos, acerrín, granos, algunos granos de café y hojas de té, pues entre muchos que hay por ahí. Y adicionalmente, pues, y muy importantes también, están los polvos inflamables, ¿sí? Que pues se pueden encender muy fácilmente, ¿sí? Eh, hay muchas industrias, por ejemplo, una de las que más riesgo tiene la industria azucarera, desde luego sin desmeritar otras, pero la industria azucarera hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con los polvos de azúcar, que tienden a ser muy explosivos. Entonces ya no puedo hacer una ventilación tan normal, ¿sí? Sino debo tener en cuenta ese polvo como un agente explosivo y que tengo que utilizar un equipo, ¿sí? Adecuado para evitar la generación de chispas, ¿sí? Y pues desde luego evitarlo a su máximo la explosión. Entonces, están ese tipo de polvos como tal. ¿Qué problema puede generar el polvo? Pues desde luego, indudablemente la afectación en la salud de las personas. Esta fue la gráfica que les dije que extraje de la presentación de un compañero de España en temas de COVID. Y pues él nos encontró esta y nos dice, mira, hay unos diámetros de partícula, dependiendo de los diámetros de partículas, esa partícula puede llegar a diferentes puntos de nuestro organismo. Cuando son mayores de 9 micrómetros, pues se quedan en la nariz. Cuando están entre 6 y 9, pueden llegar hasta nuestra faringe. De 4,5 a 6 micrones pueden llegar hasta nuestra tráquea y a los bronquios primarios. De 3 a 6,5 a los bronquios secundarios. De 2 a 3 bronquios terminales. De 0,4 a 2 alvéolos. Y menores de 2 llegan al flujo sanguíneo. Aquí está la fotografía perdón, de un glóbulo rojo, una célula de sangre, con dos partículas de materia particulada. Entonces, la afectación es bastante con los empleados. ¿Sí? Puede ser bastante complejo para las personas que trabajan en ambientes de ese estilo. ¿Sí? Se pueden generar muchas enfermedades, por lo menos en temas de polvo orgánico. Bisinosis, que es la inhalación de polvo de algodón, la bigasosis, inhalación del polvo residuo de la caña de azúcar,
la neumonitis por hipersensibilidad, es decir, como alergias a las esporas de hongos y el asma que puede estar por la inhalación de diferentes productos que generan la irritación de nuestras mucosas y pues pueden ser polvos, gases, humos o vapores, está dentro de esa categoría, ¿no? En cuanto a las enfermedades derivadas a la exposición de polvo orgánica, pues la asbestosis, que ustedes saben bien, bueno, por lo menos acá en Colombia el asbesto está prohibido, o, pues, está muy limitado, ¿sí? Porque pues saben bien que produce cáncer. La enfermedad del pulmón negro, que es la inhalación de partículas de carbón, sobre todo las personas que trabajan en las minas, los mineros, ¿sí? Pues el pulmón, pues debido a toda esa cantidad de partículas de carbón tiende a ponerse negro, por eso le dicen enfermedad del pulmón negro. La silicosis, la inhalación de cristales de sílice, también pues generada por trabajos en minerías, fábricas de piedra, cerámica, silla y vidrio. ¿Sí? Entonces realmente hay enfermedades que sí están asociadas a esa contaminación, a esas atmósferas tan llenas de polución como tal. Adicionalmente, viendo que ya tenemos problemas en la salud de las personas y los que laboran, los que residen en las zonas aledañas, también puede ser, claro, también puede ser. Pero también tenemos otro tipo de problemas como lo son eh, mantenimientos. Imagínate las plantas llenas de los equipos llenos de polvo, los motores, un motor lleno de polvo se me va a recalentar porque pues va perdiendo la capacidad para disipar el calor hacia el ambiente. Entonces, pues hay que hacer mantenimientos mucho más frecuentes, tiempos más reducidos, porque pues o si no puedo tener algún problema con algún tipo de equipo, ¿no? Que puedan averiarse los equipos de sistema, ¿no? Los computadores, UPS, este tipo de equipos que realmente pueden ser muy, muy sensibles al polvo, pues hay que hacer mantenimientos en periodos mucho más cortos. Otro problema que se puede generar pueden ser que se está perdiendo el material que se está trabajando, algún tipo de polvo específico, un material, un químico que estoy manejando para un proceso y dentro de mi proceso pues se me escapa de parte de ese químico y lo estoy perdiendo, ¿sí? Entonces es dinero que se pierde, ¿sí? Aparte de que nos genera todos los problemas de salud y temas de mantenimiento, pues adicionalmente la empresa pierde un dinero adicional por la pérdida de ese producto. Vamos a ver algo sobre ya, pues aclarando lo que es el polvo y las consideraciones como tal, pues algo de sistemas de transporte para polvos como tal. Existen diferentes sistemas de transporte para polvos. Como son polvos, son materia, necesito de un transporte neumático, ¿sí? Para poderlos mover, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de sistemas de transporte neumático, para polvos. Todo lo que sea material particulado, pues requiere de un transporte neumático como tal. Existe un tipo que se llama fase diluida. ¿Qué quiere decir fase diluida? ¿Sí? Lo que buscamos es que haya una dilución, como su nombre lo dice, del polvo con el aire que estamos utilizando para transportar ese material. ¿Sí? Hay una dilución, se mezcla el aire con ese polvo y lo puedo mover. ¿Sí? En este caso, en la fase diluida, la relación entre los kilogramos de producto y el kilogramo de aire es baja. Es decir, tengo más cantidad de aire que de producto. ¿Listo? A eso se le llama fase diluida, que es como generalmente, o digamos la mayoría de ventilaciones o de
sistemas de transporte neumático que yo por lo menos he suministrado acá en Colombia han sido para este tipo de fase, ¿sí? Esa misma fase se puede manejar de dos maneras, ¿sí? Una, que es la fase diluida con presión, ¿sí? Que es simplemente generar una presión al inicio del sistema, así como vemos acá en la gráfica. Tenemos un ventilador inyectando aire. Acá tengo el sistema de distribución o de dosificación del producto, como se le quiera llamar. Y mi sistema presuriza, ¿sí? Empuja el material de acuerdo a la dosificación que va dando acá el sistema. Puedo hacer una válvula rotativa, puedo hacer un Venturi, no sé, el sistema que tengan para dosificar. Y arrastro el material y lo llevo hasta donde quiero transportarlo, ¿sí? Entonces, presurizo, presurizo el sistema. El otro sistema de fase es una fase diluida con vacío, ¿sí? En este caso, pues lo único diferente es que el ventilador está ubicado al final, ¿sí? Al final del sistema. Aquí está donde se encuentra el producto, aquí donde lo quiero transportar y genero un vacío y el vacío hace que mi producto llegue hasta el lugar donde yo deseo transportarlo, ¿ok? ¿Por qué uno y por qué el otro? Bueno, depende de los materiales que se vayan a manejar, el tipo de polvo que se vaya a manejar. Por ejemplo, este vacío se puede utilizar mucho cuando yo no deseo que haya fugas o que se pierda el material. Digamos, un tipo de polvo de material explosivo, ¿sí? Un tipo de polvo que sea algún producto químico para la fabricación de algún medicamento o algo y que puede ser sensible a las condiciones, que se me mezcle con el aire, que se me contamine. Entonces, perdón, que contamine el aire, discúlpenme, que contamine el aire ese producto. Entonces genera un vacío sobre la línea de succión. Entonces, al generar un vacío, pues realmente no voy a dejar escapar las partículas. Y me devuelvo un momentico, qué pena. Acá en el que habíamos dado de presión, si yo presurizo la línea, y si mi tico en alguna parte de pronto tiene una pequeña fuga, pues se me va a escapar el producto. No quiere decir que este no se utilice, lo que pasa es que puede ser con otro tipo de material, otro tipo de polvo a transportar que de pronto no sea nocivo, ¿sí? Y yo digo, bueno, este me puede funcionar, no tengo problema. De pronto las partículas de polvo pueden ser un poquito más grandes y pues no voy a tener tantas fugas. Y acá en este caso puedo tener partículas ya muy pequeñitas y que realmente sí se me pueden fugar por muchas partes. Entonces, pues los pongo en vacío y evito esa pérdida. ¿Ok? Existe otra fase que se llama la fase densa. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Cuando se transporta el polvo, pero pues en mayores concentraciones, ¿sí? Es decir, que la relación entre el kilogramo de producto que estamos transportando y el kilogramo de aire es alta. Si la relación es alta, quiere decir que el kilogramo de producto es mayor que el kilogramo de aire, ¿ok? ¿Sí? Y tenemos varias configuraciones. Tenemos una fase densa donde es como un mixto entre la fase diluida y la fase densa. ¿Por qué? Porque tenemos una cama, se me alcanza a posar dentro del ducto parte del material, mientras otro material por la parte superior se desplaza. ¿Sí? Está clasificado entre la fase densa, pero es como un mixto entre diluida y densa. Adicionalmente, tengo, según el tipo de material que voy a transportar, hay otros tipos de polvo que se me comportan tipo duna, ¿sí? O tipo valle, como estos dos de arriba, en donde se me genera un tapón de material, un tapón, miren, y ese tapón de material
pues lo que va a requerir es un poquito más de presión para poderlo mover. Se me tapona la tubería y ¡pum! El equipo debe tener mayor presión para mover. Y hay uno donde realmente el, una fase donde realmente el producto tapona toda la ductería. Sí, la tapona. Necesito muchísima más presión. Las velocidades que manejo en fase densa, perdón, en fase fluida, devolvámonos porque se me olvidó decirles, oscilan entre los 15 a 40 metros por segundo en fase diluida, donde diluyo el contaminante con el aire. Y en fase densa, bajan, bajan. Oiga, pero es que generalmente para transporte neumático las velocidades deberían ser altas. Sí, pero depende del tipo de material. ¿Sí? Hay materiales que yo puedo transportar a velocidades altas, hay otros que no me permiten hacer ese tipo de transportes. ¿Mm? ¿Qué pasa? Voy bajando la velocidad. De 8 a 15 está más o menos en este mixto, ¿sí? Y de 8 a 3 pueden estar los tipo valle, los tipo duna, y cuando está completamente el polvo distribuido por todo el ducto, pues son velocidades más bajas. Oiga, pero es que son velocidades muy bajas, 3 metros por segundo es muy bajo. Sí, claro, depende del material que vayamos a transportar, ¿sí? La partícula como tal, las características de la partícula. Ya ahorita más adelante vemos algo al respecto, ¿no? ¿Cómo podemos saber sobre qué fase puedo yo manejar el producto y moverlo? ¿Ok? Asimismo, como en la fase diluida, pues también tengo en la fase densa el manejo con presión y con vacío. Sí, es realmente lo mismo. Es simplemente la ubicación del ventilador. Bueno, hay que aclarar un poquito también, ¿no? Eh, la fase densa, por esos manejos de polvo, esos taponamientos que se me generan en los ductos, ¿sí ves cómo se ven? Se ven acá como tapones de, ¿sí? Esos taponamientos pues generan a veces mucha presión. Por lo tanto, a veces lo que se utiliza es aire comprimido, compresores, ¿sí? Aquí ya nos empezamos a salir un poquito de lo que es la ventilación y ya nos toca irnos un poquito a lo que es aire comprimido, ¿sí? O equipos que realmente soporten la presión pero pues más que todo sería muchos de estos sistemas con aire comprimido. ¿Listo? Entonces está con presión y con vacío también, ¿sí? La línea de vacío que me genera y me evita la pérdida de material. Hay una gráfica que encontré que se llama la clasificación de Geldar, que es un gráfico que nos permite clasificar los polvos de la A a la D, como para saber de qué manera lo puedo o no manejar, ¿sí? Dependiendo del diámetro de la partícula, ¿sí? El diámetro de la partícula de polvo y de la densidad de esa partícula, ¿sí? Por lo tanto, si van a hacer un trabajo de transporte neumático para polvos, pues es importante identificar el tipo de partícula que que van a mover. ¿Sí? Por lo menos identificar para que puedan saber de qué manera lo pueden manejar. ¿Ok? Entonces, para esta zona, la zona A, dice clase A, polvos adaptados al transporte en fase densa. Entonces, son polvos que tengo que manejar en fase densa. Tienen una aireación muy alta y duradera. Se pueden transportar a alta concentración, pero pues dicen que no se forman tapones de forma natural, pero puedo trabajarla en fase densa. La clase B, polvos adaptados al transporte, también en clase densa. Fluirán naturalmente en tapones tipo duna. Se forma la dunita, se me tapona un momentico y ¡pum! Y pasa, se me tapona y ¡pum! Y se van moviendo. ¿Sí?
En clase C, ¿sí? Estos polvos son cohesivos y dice que no se pueden transportar en fase densa. Entonces, estos de acá me funcionan mejor en una fase diluida, ¿sí? Los clase D también se pueden transportar en fase densa. Entonces, ya más o menos puedo ir ubicando, dependiendo del tipo de mi partícula, qué sistema más o menos podría utilizar yo para mover ese tipo de partícula en específica, ¿sí? Recuerden, dependiendo de el diámetro de la partícula en micrones y de la densidad, ¿ok? Teniendo claro esto, vamos a ver un poquito sobre los sistemas de colección de polvos que existen, pues, precisamente para poder captar este tipo de partículas, ¿no? Entonces, para la colección de polvo, se tienen dos como tal. Uno, que son los filtros de aire, los filtros estándar que ustedes conocen. Pero pues ya la persona por ahí dice, no, pero mira, que es que ese filtro se me satura. Claro, los filtros estándar están diseñados únicamente para las concentraciones de polvo que se encuentran en la atmósfera, ¿sí? En nuestro ambiente. Y en algunos casos donde hay cierta, un poquito por encima la contaminación en polvo, pueden funcionar, ¿sí? Porque pues realmente las concentraciones de polvo que manejan son pequeñas, 1 gramo por 1000 pies cúbicos de aire, o sea, es muchísimo 1 gramo de polvo por 1000 pies cúbicos de aire, y pues generalmente están alrededor de 0,1 gramos por 1000 pies cúbicos de aire. ¿Qué pasa con este tipo de filtros? Si yo los pongo para controlar el polvo, para retenerlo, se me va a saturar, ¿sí? Se me puede saturar en mediodía, en 1 hora, en 2 horas, si yo pongo un filtro de estos para colectar polvo, ¿sí? No nos va a funcionar, ¿sí? No son los filtros para ese tipo de manejo de polvos. Como les digo, manejan más temas de polvos atmosféricos, no tanto polvos ya en sistemas industriales. Sí, así que quien tenía pensado, venga, es que tengo polvos acá en la planta y voy a poner un filtro de estos, no, se te va a saturar y vas a tener que cambiar ese filtro a cada momento. ¿Sí? Entonces, no es tan funcional cuando vamos a manejar cantidades medias importantes de polvo, ¿no? Ya eso, para eso se utiliza otro tipo de sistemas que se llaman colectores de polvo, ¿sí? Son sistemas ya más robustos para cargas bien importantes y concentraciones de contaminantes que varían de 0,1 a 100 gramos eh, o hasta más por cada pie cúbico de aire o gas que se está manejando. Entonces son sistemas realmente que pueden captar grandes cantidades de polvo, ¿sí? Entonces, por eso fueron diseñados, porque pues, inicialmente la filtración con los filtros estándar no era la idea. Dentro de los colectores de polvo hay cuatro, cuatro tipos que realmente se utilizan muchísimo o se utiliza, ¿sí? Que son los precipitadores electrostáticos, los colectores de tela, los colectores húmedos y los colectores centrífugos secos, ¿sí? Son como los cuatro principales y ya les voy a empezar a hablar de cada uno un poquito como para que los podamos identificar y por lo menos reconocer o en algún caso poder recomendar algún tipo de sistema para el manejo de algún contaminante, ¿no? Vamos con los precipitadores. ¿Cómo funcionan? Resulta que los precipitadores funcionan por el efecto corona, ¿sí? ¿Qué es el efecto corona? Resulta que cuando a un conductor lo cargamos eléctricamente y le ponemos un gran voltaje,
Ese voltaje se llama voltaje de ionización, ¿sí? Como pueden ver acá en las imágenes, alrededor del conductor se genera un colorcito diferente, ¿no? Un colorcito azulado o morado, más o menos ahí. Eh, Ahí alrededor se está ionizando el aire, ¿sí? Sí, ioniza. ¿Pero qué significa que se ioniza el aire? Pues nada, simplemente que las partículas que están alrededor de ese elemento conductor, el voltaje que está pasando genera que esa partícula pierda un electrón, pierda electrones, ¿sí? Se los saca, porque pues por eso se llaman voltajes de ionización. Entonces, le sacó el electrón a la partícula, a la molécula, ¿sí? Entonces, la partícula queda cargada eléctricamente, ¿sí? Queda pues sí, le pierde su electrón. Y ahí es donde se hace la magia. Resulta que el precipitador, ¿sí? Tiene aquí está la zona de ionización, donde le quitamos un electrón a las partículas que van pasando, ¿sí? Adicionalmente, pasan a una zona que se llama una zona de unos platos colectores o de colección, ¿sí? Donde se generan eh, cargas contrarias a las que tiene la partícula. Imagínense que esto se vuelve como una especie de imán para las partículas porque tiene una carga opuesta. Entonces las atrae y empieza a recolectarlas, ¿sí? Y el aire va saliendo ya después limpio, ¿sí? Entonces es como una especie de imán eléctrico, ¿sí? Que actúa sobre las partículas. Les saca un electrón, me las deja cargadas y después más adelantico las recibe unas placas o unos elementos que también están cargados, pero tienen una carga contraria a la que trae la partícula y me la retienen, me la traen, ¿sí? Es un sistema bien interesante, ¿sí? Se utiliza muchísimo en las industrias. Perdón. Hay diferentes tipos de precipitadores. Están los de placa alambre, ¿sí? Se utiliza mucho en industrias de calderas donde queman carbón, hornos de chimenea y hornos para la fabricación de cemento. Entonces, ¿qué pasa? Hay un alambre, este, que es el electrodo, el que se encarga de ionizar las partículas y estas plaquitas acá, ¿sí? Azules que están acá en estos laditos que se ven acá son las encargadas de generar la carga contraria y atraerme las partículas y empezarlas a condensar y a retener ahí, ¿sí? Dice que tienen eficiencias alrededor del 99% y pues pueden trabajar grandes volúmenes de material, ¿sí? Está el de placas planas, útiles para la recolección de material de alta resistividad. ¿Qué pasa? Que entran las partículas ionizadas, ¿sí? Cargadas, y pues en vez de tener secciones muy pequeñas para poder captar y atraer el material ahí, tengo placas más grandes, mucho más grandes, y ahí puedo generar la retención, sobre todo de las partículas que tienen muchísimo menor tamaño. Este tipo de precipitadores los utiliza Soler y Palau, los vende, son los modelos CKF, los estamos utilizando en este momento para manejo de grasas, ¿sí? Grasas y olores, pero no necesariamente solo funcionan para eso, funcionan para cualquier otro tipo de producto, ¿sí? Que se tenga en la industria. ¿Qué ventaja tiene estos? Que como son de placas, y tengo una mayor capacidad de retención de partículas, pues realmente pueden ser equipos más pequeños, ¿sí? Más pequeños y captarme partículas de menor tamaño. Los de tubo alambre, ¿sí? Estos se aplican más o menos en plantas de adición de ácido sulfúrico, limpiezas de gases en hornos de coque, ¿sí?
Entonces también para plantas de sinterización de hierro y acero. Aquí central viene el elemento ionizador, ¿sí? El elemento que ioniza el electrodo, como quieran llamarlo. Acá está. Y en estas celdas son las encargadas de hacer la colección. Entonces el aire pasa a través de estas celdas, así, como si se estuviera metiendo hacia la pantalla por dentro, imagínense, o está saliendo. El aire pasa en ese sentido. Estos del centro ionizan, ¿sí? Y estos capturan los cuadraditos. ¿Ven? Entonces, los precipitadores han sido usados muchísimo desde tiempos atrás, llevan mucho tiempo en los temas de industria, ¿sí? Captando partículas contaminantes, etcétera. Son bastante, muy eficientes, son sistemas bien interesantes. Están los colectores de tela, ¿sí? Los colectores, este tipo de colectores, ¿sí? Son, son colectores para captar las partículas, pero utilizan los mismos mecanismos eh, pues, que utiliza la filtración normal, como si fuera un medio filtrante. Lo que pasa es que tiene un sistema diferente, ¿sí? Tiene un sistema diferente. Vamos a mirarlo. ¿Cómo funciona el colector de tela? Pues igual como funciona un sistema de filtración con un filtro estándar, ¿sí? Tienen diferentes etapas de filtrado, ¿sí? Por tamiz, ¿sí? Donde la partícula queda atrapada, porque pues el filtro funciona como un tamiz en donde las partículas grandes quedan retenidas, ¿sí? Dentro de la estructura de la tela filtrante por inercia, por el impacto, por la velocidad con la que llegan y ¡pum! Chocan, se golpean contra el material filtrante y quedan adheridas por intersección, ¿sí? Cuando va pasando la partícula cerca del material filtrante y es atrapada precisamente por este material. Por difusión, en partículas muy pequeñitas que realmente no llevan el flujo normal del aire, sino van quedando, van volando como a la deriva y de un momento en que ¡pum! Se quedan adheridas al elemento. Por autoeficacia, que es cuando el filtro se satura, y pues se saturan el paso de aire y de partículas y se va generando una mayor eficiencia, ¿cierto? Porque pues ya no pasan tantas partículas y se me sellan los pasos y me satura el filtro. Y también por algunas fuerzas electrostáticas, cuando el material, ¿sí? Los polvos van pasando, el aire y todo va pasando por las fibras de ese colector de tela, pues se nos va cargando estáticamente. Se me generan esas pequeñas corrientes que me pueden atraer, esas pequeñas cargas que me atraen algunas partículas, sobre todo partículas pequeñas, pero sí me las pueden atraer sin problema. Este es un diagrama de un colector de tela. Les explico el funcionamiento de un colector. Estos colectores, pues desde luego tienen un ingreso de aire. El aire contaminado entra por acá, lleno de polvo, de todo. Chocan contra una placa difusora, ¿sí? Golpean ahí. Puede ser se encargan de hacer que algunos pierdan velocidad y de pronto las partículas más pesadas caigan directamente a donde estamos recolectando y las partículas más finas pues van pasando a nuestro sistema de filtración. Aquí están los cartuchos, las mangas, no sé cómo les llaman en otros países, ¿sí? Pero estos son los medios filtrantes, ¿sí? Y el aire pasa a través de ellos. Aquí está el ventilador y extraen ya el aire limpio. Se nos va quedando retenido en esta parte. ¿Qué pasa cuando estas mangas o estos elementos se saturan, se llenan de filtración? Pues este tipo de sistemas
tienen un sistema para hacer limpieza de este tipo de elementos. Y es una entrada de aire, un aire que puede estar a presión o puede ser también el mismo ventilador, pero con cierta presión. Lo que hace es inyectarle aire a cada uno de los cartuchos de las mangas, del material, intentar como inflarlo hacia adentro, ¿sí? Al tratar de eso, pues el material que tiene pegado, pues se desprende, ¿sí? Cae alguno, otros más pequeñitos vuelven y cuando vuelve a arranque el sistema vuelve otra vez, quedan pegados y así sucesivamente, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de material que se maneje o del tamaño del material, pues debe hacerse esa limpieza de esos filtros, ¿sí? ¿Se dieron cuenta de la diferencia o se han dado cuenta de la diferencia del filtro normal con respecto a este, que también utiliza un material filtrante como el de un filtro de estándar? Simplemente que aquí hay un mecanismo para limpiarlo, porque igual se nos podría saturar y nos quedaría también, no funcionaría. El problema es que acá se tiene el sistema para limpiar ese filtro, ¿sí? En un filtro de los que primero vimos, hacer esa limpieza sería sacar el filtro, sacudirlo y vuelva y métalo, pero son filtros con marco en plástico o en marco en cartón. Y entonces cada vez que lo sacudo se me daña el cartón o se me daña el material y boto todo el polvo para el ambiente, otra vez lo devuelvo. Entonces es diferente. En cambio acá, pues igual todo el material lo vamos recolectando siempre en un recipiente, en un elemento que tenemos precisamente para ese fin. ¿Sí? Así funcionan los colectores de tela como tal. También existen colectores húmedos, ¿sí? Los colectores húmedos también les llaman lavadores, pero Soler y Palau tienen unos equipos que se llaman lavadores, entonces a veces tiende uno a confundir, oiga, ¿venden lavadores? Sí, pero lavadores para bajar la temperatura, ¿sí? De un ambiente y, no, necesito lavadores para colectar polvo. Bueno, sí, pero también le dicen lavadores. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un sistema en donde llega el aire contaminado por la parte inferior, tenemos una especie de malla que nos ayuda uno a dispersar y a distribuir el polvo para que no nos llegue una nube tan cargada, tan gruesa, nos distribuye el polvo por esta zona y más arribita tenemos unos aspersores de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace el agua? Pues mediante impactos así como inerciales, como ocurre con los filtros, que se me va chocando la partícula con el medio filtrante, en este caso también el agua genera ese choque, ¿sí? Ese impacto y me retiene la partícula y me la lleva aquí a un lugar donde yo la retengo, la tengo acá y después paso y filtro el agua, ¿sí? Y vuelvo a utilizar, ¿no? Porque pues no puedo estar botando el agua y ese desperdicio de agua sería bien interesante y bien importante. Entonces, el agua se recupera en otra parte, se filtra y ya pues regresa al sistema y las partículas que se captaron, pues dependiendo del tipo de partículas, se utilizan en el proceso o ya se deshacen, se desechan como tal. ¿Cuál es el tema importante? Eh, este tipo de sistemas le agrega vapor, perdón, agua a la partícula, la humidifica, ¿sí? La humidifica. Entonces, si tengo algún producto que puede ser afectado por la humedad, pues realmente no puedo utilizar este tipo de colectores. Pero si es, por ejemplo, un producto que me puede generar algún tipo de explosión, yo podría con esto humedecerlo y bajar el riesgo de esa explosión. Sí, sí, claro. Pero, como les digo, hay que identificar primero el tipo de polvo y saber si realmente ese tipo de polvo lo puedo manejar con este tipo de sistemas, porque lo voy a mojar, indudablemente lo voy a mojar. ¿Mm?
Son equipos que pueden oscilar en presiones internas desde 1.5 pulgadas hasta 100 pulgadas de columna de agua, o sea, pueden tener presiones muy altas. Desde luego, claro, todo depende de la cantidad de rociadores, de la cantidad de agua que voy a utilizar y del producto también que voy a captar, ¿sí? Es muy relativo a las partículas como tal, ¿no? Tengo también otro tipo de colectores que son los colectores centrífugos secos, en donde pues, se separan las partículas mediante una corriente que me genera una fuerza centrífuga, ¿sí? Inercial también y gravitacional dentro del mismo sistema. Están los separadores por gravedad, separador inercial y el ciclón. Me enfocaré un poquito más en el ciclón porque realmente es el que habitualmente veo más en los sistemas de ventilación para polvos. Por lo menos acá en Colombia se ve muchísimo, me imagino que en otros países probable que también. ¿Sí? Y ahí, eh, ¿de qué trata el ciclón? Pues simplemente es un accesorio, ¿sí? Que utiliza la corriente de aire, ¿sí? La corriente de aire entra por uno de sus lados y empieza a girar internamente. Empieza a girar, girar, girar hasta que baja y después vuelve y sube. Entonces la parte lateral está girando y la parte central está subiendo para que descargue el aire hacia arriba. No sé si han visto, pero yo me imagino que sí han visto esos programas donde las personas que buscan oro en los ríos tienen como una especie de platoncito, de latica, de un accesorio con una forma como de un gorro chino al revés, ¿cierto? Y meten el agua, cogen el agua del río con la arena y empiezan a darle vuelticas, 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 vuelticas. Y al final depuran y queda un poquito de tierra y el oro ahí al final. Hagan de cuenta muy similar, ¿no? Es muy gráfico ese ejemplo. Entonces esto va girando, va cayendo acá la contaminación, el polvo que voy, que va captando mi ciclón, ¿sí? ¿Cuál es el único inconveniente? Que de pronto no es tan bueno para partículas finas y las partículas finas tienden a salir, pero puede ser una etapa de prefiltración, ¿sí? Y para que después pase el aire a un colector de polvo más eficiente, a uno como de los de tela que vimos al principio, esos colectores de tela, de cartucho, como quieran llamarlos, ¿sí? Entonces, este podría ser un primer paso de prefiltración, así como en los equipos de ventilación, los que conocen nuestras cajas de ventilación, saben que vienen a veces de dos etapas de filtración, entonces traen un prefiltro y en otros puede venir un filtro un poquito más potente. Entonces, este podría servir de primer filtro como prefiltro y retener las partículas más grandes y las más finas salen y lo retoman en un sistema diferente. Puede ser también. Son muy utilizados porque son muy económicos. Realmente, pues hay que hacer unos pequeños cálculos para hacer el dimensionamiento de un ciclón. Yo no les voy a explicar los cálculos, pero sí les dejo ahorita un manual, ahorita se los tengo para que lo busquen por internet, lo pueden descargar gratuitamente. No es un manual de Soler y Palau, es un manual que encontré de un docente de una universidad acá en Colombia, quien me pareció que había hecho una explicación muy, muy clara del funcionamiento y del cálculo para el dimensionamiento de este tipo de elementos. Entonces, se los dejo ahorita, si lo quieren buscar, perfecto, de pronto les sirve para un futuro. Las pérdidas de carga están entre rangos bajos, 0.75 y 1.5 pulgadas de columna de agua, ¿no? Entonces, puede ser bien, bien funcional.
Esta es el, el manual que les encontré, lo pueden buscar, búsquenlo como diseño óptimo de ciclones. Es un profesor de la Universidad de Medellín y es un tema muy detallado, son como unas 30 hojas en donde les explican los detalles básicos de cálculo y por qué, y hacen un ejemplo de un cálculo de un ciclo que yo creo que será muy claro para la persona que está en el gremio simplemente sentar y hacer el cálculo previo para eso. ¿Listo? Vamos a hacer unos cálculos básicos en temas de caudal, ¿sí? En temas de caudal. ¿Por qué? Porque pues realmente lo más complejo a veces es calcular en este caso bueno, siempre lo más complejo a veces es la presión, pero pues se requiere el caudal para poder hacer el cálculo de presión, ¿no? Hay muchos sistemas de colección de polvos que realmente pueden ser tratados con un elemento captador, ¿sí? Dependiendo del tipo de proceso. Un corte esmerilado, pulición, lijado, todo este tipo de sistemas de captación de polvos, yo perfectamente los puedo manejar como manejo la ventilación localizada, ¿sí? No habría problema, no habría problema, ¿sí? ¿Sí? No habría mucho problema al respecto, pero eh, depende del tipo de polvo y lo que yo vaya a hacer como tal. Si es transportar un material a otro punto, pues ya realmente no utilizo tanto ventilación localizada, sino vimos la manera de transportar fase densa, fase diluida, ¿sí? Entonces ya es un poquito diferente, ¿ok? Pero habrá muchas aplicaciones donde ustedes puedan hacerlo fácilmente con ventilación localizada, ¿sí? Un elemento captador, red de conductos y un ventilador, sacando el material, dejándolo en alguna parte, llevándolo a un filtro de mangas, llevándolo también puede ser a un ciclón para recolectarlo, claro que sí, a un filtro de tela, también pasarlo por un precipitador, también puede ser. O sea, ¿sí? Aquí cambias un poquito más que todo el tema de cómo va a ser la recolección de ese elemento contaminante, ¿sí? Perdón. En el manual de ventilación encuentran datos para ese tipo de captaciones, ¿sí? Yo creo que las hemos visto en muchas charlas, esta tablita yo la presento en todas las charlas, creo. Creo que no se escapa una donde no presente esta charla, esta tablita. Aquí, por ejemplo, temas de pintura, que también puedo tener polvos de pintura, ¿sí? Pintura electrostática que saben bien que son polvos que puedo recuperar, ¿sí? Hay velocidades de captación, tengo para temas de trituradoras, esmerilado, rectificado, tengo velocidades de captación, ¿sí? ¿Qué hago con esas velocidades? ¿Sí? Ya les digo qué hacemos con esas velocidades. También ahí mismo en el manual de ventilación de Soleil están las velocidades de transporte, ¿sí? Para saber los diámetros de ducto que voy a manejar dependiendo del tipo de polvo que voy a mover. Aquí nos habla muy generales por polvos finos, polvos secos, polvos industriales, polvos pesados o húmedos, ¿sí? Y nos dan ya unas velocidades de transporte. Ya saben ustedes que caudal es igual a velocidad por área. Entonces, si yo calculo el caudal y ya tengo la velocidad, pues yo perfectamente podría determinar cuál es el área que requiero para manejar este producto. Entonces ya podría dimensionar fácilmente el diámetro de mi red de conductos. ¿Sí? Sencillo, ¿no? La fórmula básica, que es la misma que utilizamos para grasas, la podemos utilizar también para la captación de esos polvos o de esos sistemas de los que hablamos hace un momento, ¿sí? Que está por la velocidad de captación, por la altura de captación, que es esa distancia que hay desde donde se está generando el contaminante
hasta el borde de mi elemento captador, ¿sí? Y el perímetro libre, ¿sí? Si mi campana está pegada a una, a dos paredes, a tres, ¿sí? Ya depende de la instalación. Allí pueden utilizar la información que tienen en el manual que les acabo de mostrar y hacer un cálculo muy, pero muy sencillo de- del caudal, ¿sí? Eso en cuanto a esos casos, pero cuando ya es un poquito el tema de transporte neumático, yo estuve investigando y revisando otras ecuaciones. Yo tenía esta ecuación en la que yo manejo. Generalmente cuando hago esos cálculos es una ecuación muy sencilla, pero quería buscar una ecuación un poco más técnica. Sí, sí las hay, pero en lo que vi, en lo que leí, había ecuaciones donde yo tenía que iterar varias veces para poder encontrar, porque había una misma ecuación en donde tenía la velocidad, donde tenía el diámetro del ducto y donde tenía el, bueno, estaba también el caudal y creo que eran esos tres. Entonces, pues yo quería hallar el caudal, pero me tocaba empezar a dar valor, y la presión. Entonces me tocaba empezar a dar valores de presión, asumir diámetros, asumir velocidades y empezar a hacer iteraciones hasta que llegue un punto en donde ya los valores no me cambian significativamente. Pues me pareció realmente, pues un poquito así medio dije, oiga, no puede ser que yo tenga que dar ya un valor de presión en el sistema si no tengo ni siquiera el diámetro del ducto ni el caudal. Entonces, me parece un poquito las metodologías que yo encontré y dije, no, probablemente haya más, ¿sí? Las personas que están metidas en el tema de la captación, de colección de polvos, probablemente tengan metodologías diferentes. Las que yo encontré dije, bueno, no, creo que no valdría la pena porque terminaríamos todos enredados tratando de calcular el caudal haciendo ese montón de iteraciones. Entonces, pues les voy a mostrar la que yo manejo, es una fórmula muy sencillita, ¿sí? Que para utilizarla, ¿qué necesito? Necesito la cantidad de material a manejar en kilogramos, es decir, yo le puedo preguntar al de la planta, bueno, ¿cuánto material va a transportar? Miren, esto es transporte neumático, no es la colección de, oiga, que es que me están quedando acá las partículas de polvo y estoy sacándolo y estoy limpiando mi ambiente. Para eso utilizo estos de acá, ¿sí? Pero para este tipo de transporte neumático se supone que yo sé cuánto material van a transportar, ¿sí? Y conozco el material, ¿sí? Y sé el tiempo en el que tengo que transportar ese material. No es que la producción son tantas toneladas al día, entonces ese material tiene que llegar allá y más o menos se transporta tantos kilogramos o tantas toneladas de material en tanto tiempo. ¿Listo? Y adicionalmente, debo saber cuánta cantidad de aire requiero por el kilogramo de ese material, ¿sí? ¿Cuántos kilogramos de aire por el material? Entonces, la fórmula que nos dice que el caudal es igual a la cantidad de material, es decir, a cuánto material voy a mover, dividido por el tiempo y multiplicado por la cantidad de aire en metros cúbicos, ¿sí? Por kilogramo de material. Entonces, me ubico acá. Cantidad de aire a manejar, materia a manejar, pues fácil, lo preguntas en el proyecto. Tienen que saber cuánto material van a manejar. Tiempo determinado, también. Tú puedes, bueno, ¿cuánto tiempo se demora el proceso? Tanto. Bueno, entonces aquí ya tengo un tiempo determinado. Entonces, estos son dos valores que yo puedo encontrar fácilmente, ¿sí? Fácilmente, ¿sí? Si la planta es nueva y yo voy a empezar a hacer el cálculo, pues entonces yo asumo unas condiciones de fabricación
¿sí? De producción, en donde yo puedo decir, estimo esas cantidades y en unos tiempos determinados y los dejo aclarado en mi diseño y digo, mire, este sistema está calculado para tantas toneladas de o tantos kilogramos de material que se manejan en tanto tiempo determinado y ya, no hay mucho lío. Este valor sí nos toca encontrarlo, la cantidad de aire en metros cúbicos hora que necesitamos por kilogramo de material. ¿Dónde lo podemos calcular? Pues Soler y Palau también tiene unas curvas para eso, ya les muestro. Vamos a hacer un ejemplo con polvo, talco. Vamos a transportar, yo asumí, qué pena si alguien ha trabajado en plantas de talco y me dice, no, está loco, está manejando un valor que no es. No, no lo sé. Puse un valor X y tomé talco. Dije, bueno, vamos a manejar 50.000 kilogramos de talco en 8 horas. Puede que sea mucho, puede que sea menos, no, no lo sé. Simplemente es un ejemplo para saber cómo utilizar y hacer el cálculo del caudal. ¿Sí? Entonces, 50.000 kilogramos de talco en 8 horas. Tengo esta gráfica que es extraída de uno de los catálogos de Soler y Palau, de los catálogos industriales. ¿Sí? Se las explico. En la parte inferior me hablan del peso del material en kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? En una de los laterales me habla de metros cúbicos de aire por kilogramo de material. Ay, esto es lo que necesito hallar, ¿cierto? Lo que me falta para calcular el caudal. Y adicionalmente me hablan de velocidad de transporte en metros cúbicos segundo. ¿Sí? Miremos algo acá. El metro cúbico de aire por kilogramo de material, miren la curva cómo se va comportando. Viene una tendencia acá, ¿sí? Una tendencia a quedarse acá estable en esta parte. Por lo tanto, cuando encuentren materiales con un peso mayor, pues va a tender a estabilizarse en este punto, que es más o menos a una velocidad de transporte de 16.5 metros por segundo. ¿Listo? La velocidad de transporte sí puede ir en ascenso dependiendo de la densidad, ¿sí? Entonces, en este caso, para velocidades de transporte o materiales diferentes, pues pueden irse, hay tablas donde también nos hablan de velocidad de transporte para otros tipos de materiales. Ya vemos cómo aplicamos en esta curva el ejemplo que estamos haciendo. Primero que todo, necesito un valor. Necesito el peso del material en kilogramos sobre metro cúbico. Puedo encontrarlo en tablas. Sí, si es un producto de fabricación, la planta debe tener, pues con la persona que suministra ese material, pues debe tener el peso, ¿sí? Del material. Si aquí yo escogí talco, pero ¿qué tal que hubiera sido sal? Que hubiera sido un zinc, óxido de zinc y todo ese tipo de temas, pues el fabricante de ese óxido de zinc, pues debe tener la información adecuada para eso, ¿no? De todas las características. Y si no lo tengo, y si es que me toca hacer ahí de un polvo que sale de un proceso y me toca hacerlo así porque sale mucho polvo y me toca sacarlo en un transporte neumático, pues macha, bueno, pues hago un pequeño laboratorio, ¿cierto? Tomo una cantidad del material y la meto en un recipiente del cual yo conozca el volumen y voy y lo peso. ¿Sí? Y digo, sí, claro, mire, tomen este tarrito, que este tarrito me pesa, tiene para un volumen de 0.1 metro cúbico y peso y cuántos kilogramos. Bueno, me pesa, entonces hago la relación y ya, sencillo, hallo el peso promedio por volumen. ¿Sí? El talco está de 800 a 960. Para mi ejemplo, tomé el valor de 800. Lo tomé como límite. ¿Listo? Entonces tengo en mi curva, nuevamente acá, la que ya habíamos visto, y empiezo a decir, bueno, 800.
metros cúbicos de aire por kilogramo de material. Le pego acá la curva, desplazo, ¿sí? Y me da 2.2, ¿sí? Metros cúbicos de aire por kilogramo de material. ¿Sencillo? Sí, muy sencillo. Siguiente, voy a la velocidad de transporte. Subo con los 800, le doy, cruzo o coincido con la curva de velocidad de transporte y proyecto hacia la izquierda y me da una velocidad aproximadamente de 32 metros por segundo. ¿Listo? ¿Sencillo? Sí, sencillo. ¿Qué pasa si hubiera sido 900? Porque vieron que era un valor entre 800 y 960. Pues se me sale de la curva acá este valor, pero se dan cuenta cómo va funcionando la curva de kilogramo. Se me estabiliza acá en esta parte, entonces yo perfectamente podría tomar este valor, ¿sí? Pero la velocidad de transporte no, porque mira, la curva se me sale y acá, oiga, ¿y qué hago? Ah, bueno, pues puedo tener curvas, tablas, donde me dicen también, mire, ay, aquí están las velocidades. Ay, pero es que no encontré el del, el del talco. Bueno, pues buscas donde tengas uno un poquito más, de pronto algo que se asemeje, ¿sí? Maíz, polvo de maíz, algo así que uno diga, oiga, más o menos sí, este se me asemeja y puedo usarlo. Entonces aquí, mire, hablan de velocidades desde 17.8 metros por segundo hasta 30.5, ¿sí? A mí acá me dio, ¿se acuerda que nos dio? Mire, ah, bueno, me dio 32. Entonces, pues ese polvo está muy cercano. Entonces, jugamos de esa manera. ¿Listo? Entonces, tampoco se puede uno quedar varado, sino trata uno de buscar la información que esté más a la mano para ese sistema. Y hacemos nuestro cálculo. Entonces, cantidad de material a manejar, 500 kilogramos, tiempo determinado, 8 horas, metros cúbicos de aire por kilogramo de material, 2.2. Hago la operación de, 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 de primaria, ¿sí? 500 kilogramos sobre 8 horas por 2.2. Me da 13.750 metros cúbicos por hora. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. ¿Sí? Me devuelvo un poquito. Qué pena. Les vuelvo y les repito. ¿Para qué me sirve la velocidad de transporte? Para calcular el tamaño del ducto. Caudal es igual a velocidad por área. Tengo caudal y tengo velocidad. Despejo el área, divido el caudal sobre este número y obtengo el diámetro que debe manejar mi ductería. ¿Sí? Fácil, sencillo. Bueno, ¿qué equipos tenemos para los sistemas de colección de polvos? Pues tengo ventiladores para transporte neumático, que realmente son los que utilizo para esos sistemas, ¿sí? Son equipos, pues desde luego con ciertas características diferentes a los centrífugos estándar normal que tenemos para otros tipos de aplicaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen rotores especializados, rotores un poquito diferentes para el manejo de ese tema industrial. Las carcasas también, pues son equipos que manejan presiones elevadas en muchos casos, entonces puede ser que estén reforzadas, tengan unos refuerzos, tengan unas características diferentes para soportar esas cargas elevadas de presión, ¿ok? Y también configuraciones diferentes, ¿m? Configuraciones diferentes, ¿sí? Porque pues dependiendo de los materiales, por ejemplo, cuando manejo polvos explosivos, ¿sí? Pues debo tener condiciones en el ventilador a prueba de chispa, el motor también, ¿sí? Son temas un poquito diferentes. Hay rotores los cuales yo puedo utilizar para polvos y otros no me funcionan tan bien para polvos. Por ejemplo, los rotores positivos de ala B positivo
como quien dicen los de curva adelantada, ¿sí? Mire, son muy buenos para el manejo de polvo, ¿sí? Pueden manejar polvos desde hasta 500 miligramos, perdón, 5000 miligramos sobre metro cúbico, ¿sí? Son rotores para manejo de polvo, esos que hacen la cucharita cuando van girando, ¿sí? Funcionan bien, los de tipo positivo. Los de alas negativas o aletas rectas atrasadas, pues no son tan buenos, ¿sí? No son ideales para el manejo de polvo, ¿sí? Si hay demasiada, esos son los, por ejemplo, los que conocen de nuestros equipos y conocen los ventiladores CM, ellos tienden a manejar cierta cantidad de polución y de partículas de aire polvoriento, pero no es para ese manejo, ¿sí? No es el manejo de ellos, se debe utilizar los tipos de alaves positivos. ¿M? Los radiales, pues los radiales sí manejan partículas hasta 50.000 miligramos sobre metro cúbico, o sea, realmente el radial me maneja de todo, en tema de transporte neumático, ¿sí? Pero pues están los alaves positivos y los radiales que nos pueden funcionar muy bien para el manejo de polvos. Aquí se ve un rotor de álave positivo, el giro es en este sentido, ¿sí? Gira hacia este lado, entonces miren las alaves vienen con esa curvatura, ¿sí? Esta es una aleta recta trazada, ¿sí? Miren el sentido de giro y pues toma el aire, golpea el aire o lo maneja de forma diferente, ¿ok? Esto es como un tipcito que quería ponerles, pero como para que de pronto los que no sepan de ventilación y alguien les esté vendiendo un ventilador, oiga, pero es que este ventilador les sirve para transporte neumático. Para transporte neumático necesitamos presiones interesantes, importantes. Entonces, generalmente van a ser ventiladores delgaditos. Entre más delgado el ventilador, como lo ven acá, más presión. Entre más ancho, más caudal. ¿Sí? Es simplemente, a veces pueden llegar a ustedes mismos a hacer un recambio de un ventilador que se dañó, que se destruyó, que sea lo que sea, pasó. Y necesitan, oiga, pero no sé qué presión, esto será alta presión, será, mira, ya simplemente con verlo y decirle, ese es delgadito es porque maneja buena presión. Si es así ancho, ancho, no, eso es solamente caudal y presiones más bajas. Entonces, como para que lo identifiquen como tal. Como saben, Soler y Palau, pues tiene a la planta de Ferrari Ventilatori, ¿no? Yo me alegré mucho cuando Soler y Palau nos dijo, uy, compramos Ferrari y todos, uy, Ferrari, los de los carros. No, Ferrari Ventilatori, los de los ventiladores en Italia. Entonces, Ferrari, pues, es la empresa que más nos genera equipos industriales de excelente calidad y con unos manejos en temas industriales muy importantes. Ellos tienen ventiladores especializados para este tipo de transporte, ¿sí? Ese tipo de transporte de polvos, ¿ok? Entonces, tiene aplicaciones, los de ala vez hacia atrás, que les dije que no manejan mucho tema de polvo, ¿sí? Para aire limpio o ligeramente polvoriento, entonces no están tanto para ese tipo. Pero entonces también tenemos los de a la vez hacia adelante o de ala de positivo, como vimos ahorita, de alta y media presión para aire polvoriento, ¿sí? Presión, poco caudal, una eficiencia media porque realmente el equipo va más enfocado al transporte que mucho a la eficiencia del movimiento del aire. Presiones que puede manejar un equipo 20.000 pascales. Eso es bastante, ¿sí? Simplemente hagan la cuenta, más o menos 250 pascales equivale a una pulgada de columna de agua. ¿Cuántas pulgadas hay? Ahí les dejo para que hagan el cálculo. Y caudales de más o menos 25.000 metros cúbicos por hora. Caudales muy bajos, pero presiones muy altas porque lo que vamos a mover es material particulado.
Los de los álabes radiales, pues esto sí es también para transportar materia y partículas, también su eficiencia baja, álabes radiales, caudales hasta 80.000 metros cúbicos hora, presiones de 17.000 pascales, que también es supremamente importante, y pueden mover partículas de densidades hasta de 50.000 miligramos sobre metro cúbico. O sea, eso puede mover de todo, eso puede mover de todos esos equipos. Entonces, también entraría dentro de las gamas que tiene Soler y Palau para el movimiento de este tipo de partículas. Bueno, eso era lo que yo les tenía hasta hoy. No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Sé que pasamos así muy por encimita, se pueden profundizar en muchos más temas, pero probablemente lo hagamos en charlas más adelantico, ¿sí? Primero habría que abrir un poquito la, la mente con algo de ventilación de polvos y ya después vamos avanzando con un poquito más técnicamente todo. No sé qué preguntas tengan al respecto. Hola Hernán, muchas gracias por la presentación. Ahorita vamos a pasar con dos preguntas que tenemos por aquí. Ramón nos dice, ¿qué se necesita para la instalación? Los precipitadores, en energía eléctrica, consumo, monofásico. ¿Qué se necesita para los precipitadores, para la instalación? Exacto, ¿qué se necesita para la instalación? Y de ahí yo creo que tiene preguntas sobre tipo de precipitadores, energía eléctrica, motor. Bueno, pues primero para poder seleccionar el precipitador necesitas conocer el tipo de producto que vas a manejar. Sí, eso es indudablemente. ¿Sí? El tamaño de la partícula, los voltajes de ionización que puede tener esa partícula, ¿sí? Entre más altos, pues toca poner precipitadores más eficientes porque es que es más complejo ionizar, es decir, quitar, sacar el electrón. Este tipo de productos en temas industriales generalmente son trifásicos, claro. Y, por ejemplo, los que tenemos para grasas manejan, están alrededor de los 14.000 voltios, 12.000, 14.000 voltios. ¿Sí? Entonces son voltajes muy elevados. Bueno, desde luego muchos de estos equipos tienen los transformadores internamente o los elevadores, transformadores elevadores, que toman el voltaje de red que tú tienes y lo elevan a los voltajes que necesita el sistema, ¿sí? Mm, yo te diría, tan complejo, no creo que sea tan complejo, ¿sí? Para hacer la instalación de un precipitador. Adicionalmente, tampoco generan pérdidas de carga tan elevadas, ¿sí? Porque los precipitadores necesitan que el aire fluya con una velocidad relativamente baja dentro del mismo precipitador para que haya el tiempo de que los electrodos generen la ionización y la parte de captación pues pueda retener las partículas. Entonces el aire no pasa tan rápido, las consideraciones de presión a veces no son tan elevadas. Lo digo por experiencia en los de grasa que manejamos. Está alrededor de 60 pascales, que eso es como .3, .2 en pérdidas de columna de agua, ¿sí? En pulgadas de columna de agua. Entonces, no es tan complejo, ¿sí? Lo importante es identificar el material que se va a manejar, el tipo de polvo y ubicar el precipitador adecuado para ese sistema. Muchas gracias, Hernán. Pasamos a una siguiente pregunta. ¿Cuál es el ventilador y qué tipo de álabes es el más adecuado para polvos finos? Bueno, ya hablamos ahorita de los ventiladores, ¿no? Entonces estaban los de álabes positivos, son muy buenos para ese tipo de manejos, ¿sí? Los de álabes positivos para temas de polvos funcionan muy bien. Se dan cuenta que también los radiales, o sea, cualquiera de los dos podría funcionarte muy bien, no importa, o sea, tú dices polvos finos,
pueden funcionar muy bien. ¿M? Cualquiera de los dos. Son diseñados para el manejo y el movimiento de ese tipo de productos. Perfecto. La siguiente dice, ingeniero, ¿bajo qué normas nacionales o internacionales se rige? ¿Bajo qué normas? Lo que pasa es que acá como es colección de polvos, más que todo puede ser elementos de filtración, ¿sí? Dependiendo del elemento de filtración que usen. Si utilizan por lo menos los colectores de polvos, pues ellos utilizan medios filtrantes como los filtros estándar, entonces tendrían que irse al ASTRO de 52.1, 52.2 para poder visualizar eso. Si tú te vas al, a un precipitador, pues realmente sí no sabría, no, creo que no. No sé si hay alguna normatividad al respecto que te regule el tema de precipitadores. Si se dan cuenta, lo que generalmente está regulado son mediante medios filtrantes. Si se van al ASROE, que es una de las normas que más utilizamos en temas de ventilación, eh, y se van a la parte de calidad de aire, no van a encontrar ni que, oiga, filtren el aire con precipitadores, filtren el aire con otro tipo de productos, sino simplemente dice utilicen medios filtrantes con eficiencias MER, tales y tales eficiencias dependiendo del sistema. ¿Sí? Entonces, pues el MER, el ASTRO sería una muy buena normatividad para consultar. Muy bien, tenemos unas dos preguntas más. ¿Qué tan seguros son los precipitadores electrostáticos para manejos de polvos explosivos? Eh, no, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Sí? Eh, no porque lo haya manejado en algún proyecto de este estilo, no tengo la experiencia en haber manejado un precipitador en un sistema de polvos explosivos, pero date cuenta que es que estás manejando voltajes, corrientes y hay chispa. Tú sientes el precipitador, hace alcanza a ver chispas a veces en momentos yo pienso que no es el equipo adecuado, ¿sí? Más que todos los colectores húmedos pueden funcionar muy bien o otro tipo de colectores, pero no, yo creo que el precipitador no estaría muy adecuado para ese tipo de polvos explosivos. Muy bien. La última pregunta sería, gracias, para polvo fino generado por proceso de materia prima de especies y adicional para materia prima para producir mayonesa, salsas y mostaza, ¿qué tipo de recolector recomienda? Perdón, ¿me repites? Parecía que me estabas dando el almuerzo de hoy. Claro, es para polvo fino generado por proceso de materia prima de especies y adicional para materia prima para producir mayonesa, salsas y mostaza, ¿qué tipo de recolector recomienda? Uy, pues es que habría que ver cuál es el tipo de material, porque pues si tú, el cliente dice, es para hacer esto, pero cuál es como tal tipo de producto específico, ¿sí? Toca ir a las características del producto, ir a la ficha técnica del producto, ¿sí? Ver su peso, su densidad, ubicarlo en el diagrama donde encontrábamos los tipos de fases, ¿sí? Si lo puedo mover en fase diluida, si lo puedo mover en fase densa, ver si es un producto que voy a transportar, como les dije, lo transporto porque lo necesita el proceso o se me está liberando por el mismo proceso y lo voy a captar para poderlo recoger y que no me contamine el ambiente. ¿Sí? Entonces, habría que analizar un poquito más en detalle lo que el cliente necesita como para poder decirle, mira, podemos utilizar o este sistema o este otro sistema o este elemento de colección, ¿sí? Si es solamente polvos que están en el aire diluido eso, pues un colector de tela, de esos de cartucho, pues sería muy bueno para recolectar nuevamente el material, ¿sí? Si es ¿para qué? Para
yo, por ejemplo, un colector húmedo de pronto no, porque pues te va a humedecer ese producto y puedes que ya no te sirva, ¿sí? Es que por eso te digo, desconozco las características porque pues sí, para fabricar mayonesa y todo eso, pero ¿cuál es el producto en sí que utilizas? Entonces, habría que tener un poquito más de información al respecto, bueno. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, les agradecemos a todos por mandarnos sus preguntas. Por falta de tiempo ya no podremos continuar con algunas de ellas, pero podremos estar en contacto con ustedes o nos pueden escribir un correo electrónico para que podamos ahondar más en sus preguntas. Y bueno, de manera breve, muchas gracias, Hernán. Gracias por la presentación. Como siempre, muy buena Ok. información. Y pues ya nos estaremos viendo para el siguiente webinar. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos. Que pasen un bonito fin de semana y bueno, cualquier cosa ahí estamos para ayudarles. Que estén muy bien.